Muchísimas gracias por la invitación que nos dio el doctor Hervis para esta importante masterclass y muy novedosa en realidad para todas las facultades de medicina del país. Y los felicito por eso y doy la bienvenida a todos los que nos están oyendo a través de los medios para poder oír un poquito más sobre el COVID, que vamos a hacer unas puntualizaciones acerca de las cosas actuales que estamos haciendo y obviamente dando varios key points sobre qué es lo que hace el COVID en el cuerpo, cómo es lo que tenemos que enfrentarnos al paciente. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología que estamos viviendo actualmente. Vamos a hablar obviamente sobre el virus, qué es el virus, de dónde salió, si es que es posible hacerlo por el momento, sus formas reales de transmisión, cuánto dura el contagio, cuánto debemos de estar aislados, cuál es la presentación clínica, claro, cómo se presenta en asintomáticos, en personas más graves, y obviamente sobre el tratamiento y la prevención que debemos hacer, sobre todo esto muy importante actualmente que estamos todos agobiados con el tema del COVID. Para abril de este año, hasta ayer, teníamos en el mundo 136 millones, casi 134 millones de personas confirmadas con el virus. Y de estos tenemos casi 3 millones de personas fallecidas. Si ustedes se fijan, esos 3 millones, el 48% corresponde a la región de las Américas. ¿Estamos enfrentando bien al virus? Quizás sí, quizás no. Ya el tiempo nos dirá. En el Ecuador, sin embargo, tenemos este dato al 14 de abril del 2021 con 350,000 infectados y de estos, si ustedes se fijan, las muertes son de 17,400. No sé si existe un dato de subregistro debido a que, como ustedes recordarán, en el mes de abril, mayo, sobre todo en la región costa hubo muchos fallecimientos y hubo una gran explosión de comentarios por lo que se veía en las noticias, sobre todo por las imágenes de personas muriendo en las calles. Uno pensaría que la enfermedad afecta más a hombres que a mujeres, pero en el Ecuador, si ustedes se fijan en el porcentaje, 51% de hombres afectados, 48% de mujeres afectadas. Yo diría que estamos casi a la par entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres pueden tener una enfermedad grave. Y de ellos, ustedes ven que el 60% aquí en el Ecuador son personas jóvenes de 20 a 49 años. Y cada vez hemos visto que al inicio eran personas mayores, pero ahora son tantos mayores como personas más jóvenes. Cada vez estamos viendo personas más jóvenes afectadas gravemente con el virus, lo que nos llama supremamente la atención. Si ustedes se fijan también aquí en la provincia de Pichincha, que es donde yo trabajo, existen más casos confirmados, seguramente porque existe mayor disponibilidad de pruebas para hacer la confirmación del virus. Sin embargo, existen otras provincias que también tienen un número considerable como Azuay, El Oro, entre otras, el Guayas sin duda no se queda atrás, que también tiene un número muy importante de casos de COVID. Pero lo que más me preocupa a mí en este minuto es esta situación que estamos viviendo actualmente. Esto fue ayer en el COE nacional. Estamos viendo el aumento de casos que incluso es mayor que el año pasado. Estamos viendo un aumento exponencial de los casos nuevos de COVID. De esos casos nuevos de COVID, tenemos muchas consultas, todos los médicos que estamos trabajando en el COVID, que nos llaman por teléfonos, pacientes desesperados, muy angustiados, y nosotros tenemos que tratar de calmar esa angustia del paciente, o si no del familiar que tiene a su pariente, a su papá, a su mamá, en una terapia intensiva, o que se está muriendo porque no encuentra una cama para terapia intensiva. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Están copadas las camas de terapia intensiva en el país, están copadas las camas de hospitalización en el país, y es un llamado a gritos, diríamos, yo en este minuto lo hago a todas las personas que me están oyendo, ojalá del gobierno, para que podamos hacer medidas más radicales y que necesitamos un confinamiento urgente si es que no queremos agotar todos los recursos que ya se han agotado
porque ya no existe oxígeno en los hospitales, porque ya no tenemos con qué protegernos. Y no estoy hablando del sistema privado, que de una u otra forma sí se puede conseguir el recurso para poderse proteger, pero en el hospital público no. Pero hablemos del virus. ¿Cómo fue este virus que apareció en el mundo hace ya casi año y medio? Primero, tenemos que saber que los coronavirus, de donde viene este virus, no son nuevos en el mundo. Nosotros habíamos conocido ya de estos virus porque nos habíamos topado con algunos como alfa o gamma o delta coronavirus que afectaban tanto humanos como animales. En los humanos daba una infección respiratoria aguda alta, muy pocas veces daba una infección respiratoria grave. Son virus que poseen un material genético de ARN y algo muy importante, que están encapsulados. El ser un virus encapsulado significa que cuando sale de la persona no tiene esa capacidad el virus de quedarse mucho tiempo en el ambiente inanimado, en las mesas, en los mesones, en el acero, en el aluminio. No tiene esa capacidad. Si ustedes limpian esas superficies con cualquier desinfectante, van a matar al virus. Esa es la capacidad que tiene, o sea, no tienen esa capacidad de mantenerse tanto tiempo como cuando son no encapsulados. Bueno, este es un virus encapsulado que si limpiamos la superficie se va a ir. Y como les contaba, teníamos estas cepas de H-CoV-229E, NL63, OC43 y HK1, que eran los coronavirus endémicos en los seres humanos y que daban desde infecciones respiratorias altas, leves, hasta digamos que moderadas, y muy pocas veces graves. Hasta ese momento los conocíamos, podíamos hacer el diagnóstico mediante una prueba de reacción en cadena de polimerasa que se hacía en la nariz, junto con la que se hacía de influenza, de virus de sincitial respiratorio, de metaneumovirus y todos los demás virus respiratorios. Porque nuestro objetivo principal era descartar influenza. Si ustedes se acordarán, hace más de un año era nuestro objetivo descartar una influenza que pueda matar al paciente. Pero no, aparece en el mundo el coronavirus. Pero no es el que aparece de golpe. Primero hay en las últimas décadas 2 coronavirus del género beta coronavirus que son los malos. Uno es en el año 2003 que aparece en Arabia Saudita el SARS-CoV, que no se lo dice uno, pero yo le he puesto uno para que lo diferencie. Esto dio un síndrome respiratorio agudo severo, mató a muchas personas en esos lugares, pero se pudo controlar el brote o la epidemia. Pero en el 2012 aparece otro similar, que es el mismo, de la misma familia de coronavirus, del beta coronavirus, que es el coronavirus del Oriente Medio, que da un síndrome respiratorio de Oriente Medio, porque apareció en estos lugares y estaba relacionado con el consumo de camello, porque en estos lugares están acostumbrados a comer camello. Daba mucho enfermedad y se vio que los trabajadores de la salud se enfermaban de este MERS y pues mató a muchos trabajadores en esa oportunidad, pero se logró controlar. Pero aparece entonces el SARS-CoV-2, que ahora lo conocemos como SARS-CoV-2, pero esto da la alerta el 31 de diciembre del 2019. El gobierno chino permite a los médicos de China dar la alerta de que algo está pasando con un brote de una enfermedad febril respiratoria aguda grave que supuestamente nacía de un mercado de Wuhan, China. En un principio que no, que es por comer pescado, que otra vez no se sabía, realmente había mucha incertidumbre, pero conforme va avanzando la ciencia podemos hacer también diagnósticos más oportunos y podemos hacer también la identificación de virus de forma más eficiente. Así el 7 de enero se aísla un nuevo beta coronavirus. Ya sabíamos que era un beta coronavirus y que se podía portar mal, porque ya sabíamos que la familia de beta coronavirus se portaban mal. Se hace la secuenciación genética de este nuevo coronavirus y se ve que es muy similar, digamos que es un hermanito del SARS-CoV que daba la epidemia en el 2003. Miren, aquí está la secuencia genética de el SARS-CoV-2, ya conocido como lo tenemos ahora, muy parecido al SARS-CoV-1. Sin embargo, nunca nos imaginamos que iba a dar estas proporciones de una pandemia y una sindemia actualmente, y que no tiene fecha de terminar. Entonces, la ciencia se pone activa y ya la Organización Mundial de la Salud
determina como enfermedad la que causa el virus a la enfermedad por coronavirus, dice que es una enfermedad llamada COVID-19 del año 19 y que causa ese distrés respiratorio. El virus, ya lo pusieron el nombre, SARS-CoV-2, y obviamente era un coronavirus relacionado con síndrome respiratorio agudo severo. Este virus, ¿de dónde salió? Se hacen muchos estudios y se determina que el reservorio es el murciélago. Sin embargo, también el pangolín está relacionado como el reservorio de este virus. Obviamente uno diría, sí, eso dice la ciencia, eso es lo que le han permitido todavía investigar, pero existen opiniones de expertos infectólogos de Estados Unidos que todavía piensan que el virus fue creado en laboratorio. No tenemos certeza de eso, pero por el comportamiento que tiene este virus en el mundo, por las cepas tan agresivas y que no se logra controlar y porque logra vencer todos los climas del mundo, yo diría que este virus no fue creado de la mano de Dios, diríamos así. Pero lo que le dice la ciencia, lo que está escrito en los libros y en los papers es que viene del murciélago y que también está implicado el pangolín. Pero más allá de eso, importante que conozcan el periodo de incubación de este coronavirus. Apenas es de 5 días y puede ser muy corto, como de 1 día hasta 3 días. De tal manera que si ustedes estuvieron en contacto con alguien infectado, tienen que esperar 5 días para saber si me dan síntomas o no, o para hacerme un examen para que me indiquen si estoy o no infectado. No al siguiente día, no en 2 días, porque podría ser un falso negativo que te ayude a que sigas tú esparciendo el virus. Entonces la incubación es de 5 días, pero tan corta como de 36 horas. ¿Cuáles son las rutas de transmisión efectivas? Que si me como algo, me transmite el coronavirus, que si me topa alguien, el coronavirus, etcétera. Entonces, aquí existe las rutas de transmisión bien definidas. La principal ruta de transmisión de este virus son las gotas que uno emana al hablar, al toser, al hacer cualquier gesto a través de la vía respiratoria. Y si una persona está frente a uno, mayor a 2 metros de distancia, no pasa nada, pero si está menos de 2 metros, sí se va a contagiar. Porque este es un virus que, para suerte nuestra, no se esparce a grandes distancias porque el diámetro que tiene el virus es mayor a 5 micromicras. Y eso hace que si uno lo tose, lo habla, etcétera, solo caiga a 1 metro de distancia. Se cae al piso, se cae a la superficie de la mesa, se cae donde estás tú alrededor, pero no logra llegar hacia la otra persona si está más allá de 2 metros, porque es un virus pesadito, se cae nada más. Ahora, si es que esos virus que se caen a la superficie inanimada, esos fómites, llamamos así de manera científica, hacia la superficie, se caen en el mesón, en la superficie donde vamos tomando el bus, etcétera, y ustedes no se lavan las manitos, esas manos se llevan inconscientemente a la cara, a los ojos, a la nariz porque me picó, a la boca, etcétera. Y topamos una serie de cosas con las manos que lamentablemente no teníamos la costumbre de lavárnosla. Y obviamente esto hace que se transmita el virus. Pero un tercer mecanismo de transmisión es a través de los aerosoles. Esto es menos frecuente en la vida cotidiana, pero sí es muy frecuente dentro de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de endoscopía, o en cualquier unidad donde se generen, por ejemplo, nebulizaciones, o se tenga que invadir al paciente en la vía aérea, o tengan que hacerse endoscopías, etcétera. Esos aerosoles sí pueden esparcirse en el ambiente y tienen la capacidad de quedarse en el ambiente hasta 3, 4, 5 horas. También es una manera de contagiarse, pero la más efectiva sin duda es a través de las gotas. Como les decía, la transmisión, la principal forma es a través de las gotas, al toser, al hablar o estornudar. Y uno sabe que cuando se contagia la carga viral es muy alta durante los primeros días. Incluso se hizo un estudio en Taiwán en el año pasado, en el 2020, y se estudiaron aquellos casos secundarios de los contactos primarios, cuándo se daban más. Y justo vieron que era antes del contacto o antes de que presenten síntomas de estas personas y dentro de 5 días del inicio de los síntomas.
Es decir, que esta enfermedad tiene gran infectividad durante la etapa presintomática, cuando no tenemos ningún síntoma. ¿Cuántos días antes? 3 días antes. Ya hay estudios que dicen eso. Existe una infección inicial y ahí también eres muy contagioso. Es decir, 3 días antes del inicio de los síntomas e incluso 5 días después del inicio de los síntomas. Contagiaste al ambiente. ¿Y dónde se queda en el ambiente? Se queda en el ambiente, en los aerosoles, como les decía, hasta 3 horas, un poquito más, pero en general 3 horas cuando se generan aerosoles. Por eso es importante no estar en lugares cerrados, estar en ambientes abiertos para que el virus se esparza. En superficies de cobre, el cobre es un material muy noble que permite que no se haga infecciones ni por virus ni bacterias, y eso se utiliza en los hospitales, ¿no?, para poder combatir algunos tipos de infecciones. Y en el cobre apenas se queda menos de 20 horas, si es que no se desinfecta, no estamos hablando de superficies que no se desinfectan. En el cartón se queda como 40 horas, en el acero inoxidable, miren cuánto se queda, como 80 horas, y en el plástico, pues más de 80 horas, mucha cantidad. Entonces hay que tener mucho en cuenta dónde estamos nosotros poniendo nuestras manos, nuestras cosas, para que se haga la desinfección adecuada, o si no, no se toquen esas superficies. Pero bueno, el virus ya entró en nuestro cuerpo, ya tuviste la mala suerte de toparte con alguien infectado, no tenías ni idea, y ingresó el virus a tu cuerpo. El virus, al ingresar, le encanta pegarse a nuestras células epiteliales respiratorias. ¿Y cómo ingresa? Este es un virus completamente maduro, que tiene su virus de RNA, y tiene unas glicoproteínas, que son proteínas que sirven para que todo virus se pegue. En el virus del SARS-CoV-2 tenemos una proteína llamada S, que es la proteína de Spike, que nos ayuda a que esa se pegue a nuestros receptores celulares y pueda ingresar el virus. Esos receptores celulares con el que se pega el virus son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, del AC2. Pero para también que se ingrese el virus necesitamos una proteína de serina transmembrana, también S2. Y la confirmación de las dos correceptores con la proteína Spike hace que este virus ingrese a nuestra célula. Hay una endocitosis, el material genético sale de su cápside viral y pues empieza la replicación. Y este virus es tan eficiente en esa replicación que se crean centenares de viriones nuevos por cada célula. Es decir, la contagiosidad de este virus es alta, es muy alta. Bueno, esa es la primera etapa de enfermedad. Ingresa, uno se infecta de esa forma, pero ya va el virus a la vía respiratoria baja, se va al alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar, ustedes saben, tenemos neumocitos tipo 1, tipo 2, que son ricos en estos receptores de AC2. Y el virus se pega fácilmente y empieza la replicación. Y al replicarse, obviamente, existe una respuesta increíble de nuestro sistema inmunológico con un sistema de interferones, que son los que nos hacen tener malestar general y también de nuestro sistema inmunológico innato, que crean una serie de sustancias, de interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que nos permiten que nos pongamos muy mal, ¿no? Con fiebre, escalofríos, malestar, dolor del cuerpo, cefalea, etcétera. Bueno, hasta ahí está, algunas personas pasan esta etapa y no pasa nada. De hecho, esta es la parte inicial de la enfermedad, que generalmente va desde el día 1 hasta el día 8 de enfermedad, aproximadamente. Entonces, tenemos varios tipos de pacientes. Tenemos al paciente asintomático, que realmente no tuvo nada de síntomas. ¿Sabe qué, doctora? No tuve nada y estoy bien. ¿Qué hago? ¿Hago algo? Le digo, no, si sigue así, mira su saturación y no va a pasar nada. Pero existe el paciente que ya después de unos 3 días empieza con la fiebre, una fiebre no baja, es una fiebre alta que va de 38, 39, algunos llegan un poquito más, ya existe una tos seca, les duele mucho la garganta, ¿sí? En algunos, no en todos, ¿no? Existen náusea, vómito, algunos pacientes tienen diarrea, sin dolor abdominal, muy pocos desarrollan dolor abdominal, en algunos pierden el olfato, pierden el gusto, les quita el apetito, pero no tienen disnea, no tienen ese problema de falta de aire. Entonces es el típico paciente que se siente muy mal, muy golpeado por el virus en primera instancia, pero acuérdense que ahí están
actuando las sustancias, las interleuquinas producidas por el propio cuerpo en contra del virus. Están en un estado antiviral, digamos, del cuerpo, ¿sí? Si hacemos una RX de tórax o una TAC está normal, su saturación siempre va a estar normal y algunos pacientes solo se quedan ahí y abandonan el virus y salen adelante. Pero existen aquellos en que teniendo estos síntomas añadidos hay una evidencia de infección del tracto respiratorio bajo, es decir, tienen una neumonía. ¿Y cómo la vemos? No porque sean que tengan síntomas, sino porque factores de riesgo, es diabéticos, hipertenso, no, hagámosle una radiografía y porque no sabemos cómo va a desarrollar la enfermedad. Y tenemos ahí la presencia de infiltrados pulmonares que ya les voy a mostrar. Siempre saturando adecuadamente. Esta es la fase inicial de la enfermedad. La severidad no tan grave y ojalá todos fueran así, ojalá. Pero viene una fase tardía de la enfermedad que viene desde el día 8 más o menos hasta el 10 e incluso puede presentarse más tarde. Donde lamentablemente el alveolo pulmonar se inflama muchísimo, de tal manera que ya crea una membrana hialina sobre el alveolo que no permite que se intercambie el oxígeno. Y no solamente que se afecta el alveolo, sino el endotelio, y el endotelio se inflama tanto que es capaz de edematizarse de forma importante y sacar todos los elementos que tenemos aquí e ir a crear un líquido en el pulmón. En esta etapa, el virus se comporta mal porque en esta etapa es capaz de matar linfocitos. Los linfocitos ya en la respuesta adaptativa, los linfocitos T sobre todo, tratan de ayudar al cuerpo a salir de la infección viral, pero los linfocitos T son aniquilados por sustancias del virus. Por eso, un factor de gravedad intrínseca del virus es la linfopenia, ¿sí? Ustedes saben que todos nos fijamos en la biometría y lo primero que nos fijamos es los linfocitos. ¿Cuántos linfocitos tiene? Ah, ya, está bien, nos quedamos más tranquilas. Pero si tiene linfopenia 900, peor aquellos que tienen en 600, 200, nos quedamos intranquilos porque sabemos que puede ir mal el paciente. Y no solamente eso, sino que hay una activación de estas cascadas de coagulación para la formación de trombos, de microtrombos, que no solamente se presentan en el pulmón, se pueden presentar a cualquier nivel. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, a cualquier nivel pueden presentarse esos trombos. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Porque lo estamos viendo aquí en el gráfico, pero miren aquí, en la enfermedad severa o en la crítica. Es aquel paciente que viene muy inflamado, obviamente su ferritina está elevada, su dímero D está elevado, existe linfopenia, su PCR está elevado, pero el PCR no está elevado porque tiene infección bacteriana, está elevado porque tiene una inflamación severa en el cuerpo. Obviamente está con una PAFI de menos de 300, la saturación menos de 94, menos de 90, taquipnéico, ya tiene infiltradas pulmonares más del 50%. Y no se diga con el paciente crítico que ya tiene una falla respiratoria marcada, taquipnea, algunos ya vienen en choque séptico porque hay una sobreinfección bacteriana, en disfunción multiorgánica, porque acuérdense que el virus no solo afecta al pulmón, puede afectar al corazón, puede afectar al cerebro, puede afectar al riñón, etcétera. Y ustedes ven aquí algunos de los ejemplos de esta enfermedad severa. El típico infiltrado, que para los que estamos en COVID y vemos estos pacientes, es el infiltrado en vidrio esmerilado subpleural que lo describen todos los médicos radiólogos en todos los centros de imagen. Sí, son subpleurales que dicen y vamos viendo cuánto porcentaje en cada parte del pulmón está tomado para ver la severidad de la enfermedad. Conforme va avanzando la infección, conforme los días, si el paciente va mal, se va inflamando en esta etapa ya inmunológica, van apareciendo no solamente esos infiltrados subpleurales, sino ya se van consolidando, existen consolidaciones, y esas consolidaciones, vuelvo y repito, no son significado de infección bacteriana, porque tienden a darle mucho antibiótico cuando no es necesario. El porcentaje de infecciones es de menos de 0.3% en los pacientes con COVID, entonces hay que tranquilizarse, analizar bien al paciente y no dar antibióticos cuando no es necesario. Lo dice la infectóloga que les dice que uno pensaría que uno prescribe un montón de antibióticos, pero no, uno se guarda en prescribir antibióticos en estos pacientes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el hombre de 61 años que apareció en Wuhan, China, el primer caso con un SDRA severo. Como ustedes ven,
era una placa terrible como las que solemos ver ahora, y lamentablemente este hombre falleció con una sobreinfección bacteriana en la terapia intensiva ya en los hospitales de China. No recuerdo el germen, pero de este paciente sí, este paciente de 61 años, que ustedes ven que el SDRA está terrible, no se ve nada de su pulmón, y falleció también. Aquel paciente es el tercer paciente que tuvieron allí, de 69 años, todos en ese momento, los primeros casos, estamos hablando, tuvieron un SDA severo. Si bien es cierto, este paciente no tenía una placa tan mala como la anterior, pero desarrolló un choque séptico porque tenía muchos días de ventilación mecánica y vino hacia él una infección asociada a ventilador por Acinetobacter baumannii, más una pseudomonas, más una Klebsiella. No somos solamente en Ecuador lo que nos pasa eso, sino también en otros lados del mundo. Y murió. Pero tenemos el otro caso que sí salió, que también fue de esa gama de primeros pacientes. Este paciente, sin embargo, tenía 45 años y si bien tenía una placa muy fea al inicio, son aquellos pacientes que también vemos que después se recuperan completamente y salen adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya pude salir adelante, si ya pude salir quizás de esa etapa crítica de la enfermedad, ¿cuánto es que yo puedo contagiar? Porque esto preguntan todo el tiempo las personas, tienen mucho miedo de contagiar a sus seres queridos y obviamente eso es lógico. Entonces hay que saber que el periodo de contagio, el virus es aislado después de una semana del inicio de los síntomas, pero cae ese aislamiento del virus a menos del 5% luego de la segunda semana. De tal manera que la carga viral es muy alta durante la primera semana y queda alta solamente aproximadamente 6 días después del inicio de los síntomas. Ahí es muy contagioso el paciente. Y como dice aquí, declina significativamente en la segunda semana de enfermedad. Y les he puesto con otro color, normalmente cesa después de 2 a 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente somos contagiosos 10 días. Desde el inicio de los síntomas, ni siquiera desde la PCR positiva, desde el inicio de los síntomas. Si el paciente es asintomático, obviamente va a ser el periodo 1 o el día 1 desde la PCR positiva, pero el paciente que está con síntomas debe ser el día 1 desde que inició con síntomas, que estaba en el periodo más contagioso de la enfermedad. Y así lo demuestra los autores de Nature de abril de 2020, donde se hizo esa máxima carga viral de contagio, inicia antes del inicio de los síntomas. Y ustedes ven, aquí es el día 0, esa carga viral es tremendamente alta durante la etapa asintomática y después es muy alta también, pero va decayendo hasta el día 6, 8 de la enfermedad. Y no obstante, con este estudio se hizo otro en New England, también, y aquí se cultivó el virus en pacientes. Ustedes ven esas bolitas rojas en la diapositiva, son de cargas virales positivas o de cultivos virales positivos. Y ustedes ven que eran muy positivos durante los primeros 10 días de la enfermedad. Incluso algunos pacientes se iban hasta el día 12. Pero después, la verdad es que no se cultivaban a los virus para nada. Ahí están las bolitas en blanco, digamos, y las azules que eran negativos, y realmente ninguno fue positivo. Para que les quede la tranquilidad que ustedes no van a infectar a nadie después de 10 días. Ese es el mensaje con esto de aquí. Ustedes son infecciosos durante 10 días del periodo de síntomas de la enfermedad. Después no necesitan, digamos, estar aislados ni hacerse exámenes porque no necesitan saber eso. Ese es el periodo de contagio. Recuerden que el periodo de mayor contagio es en la etapa presintomática. Es decir, el que está, yo estoy aquí sin mascarilla y estoy un poco inquieta. ¿Sí? Porque estamos aquí en una sala y tenemos que protegernos, ¿sí? Entonces el aislamiento depende de lo que les he contado. Para personas que tienen COVID confirmado con síntomas, la verdad es que el aislamiento solamente son 10 días, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas, obviamente teniendo en cuenta que su médico le recomiende que esté sin fiebre, esté totalmente ya mejorado y ya salga ya a hacer su vida normal. En los asintomáticos, desde el PCR positivo son 10 días de reposo, de aislamiento. Y aquí también algo muy importante, no es necesario realizar PCRs de control
para saber si es que está ya libre de la enfermedad o no. No es necesario hacer anticuerpos de control porque no sirven de nada. Simplemente me sirve para saber que él le ha dado. Sí, no hay que utilizar el dinero que uno tiene en otras cosas, digo yo. ¿Sí? Y si usamos la serología para el diagnóstico, es de aquella persona que me sale el PCR negativo, pero a pesar de eso tiene síntomas, tiene una placa sugestiva, hagámosle anticuerpos, ¿cuántos días tiene de enfermedad? Y así nos manejamos en el hospital, en los hospitales para poder determinar. Pero no necesitan PCRs de control, no necesitan hacerse anticuerpos para saber si tengo anticuerpos y me vacuno, no necesitan. ¿Ya? Y ojo con esto, el retorno al trabajo, porque en los primeros días de pandemia, hasta mayo, julio, se abusaban del reposo, las personas infectadas. No me refiero a las personas que estaban en terapia intensiva, porque eso es otro cantar. Me refiero a las personas que estaban con síntomas leves, una enfermedad no tan grave, y abusaban del reposo, pero aquí ya está regido por normas del trabajo, ¿sí? Lineamientos de certificados médicos del Ministerio de Salud Pública, que solo pueden dar reposo de 10 días y obviamente si necesitas, de acuerdo a la revisión médica, 7 días más, dependiendo de cómo te vea el médico que te hace el control en el trabajo. Entonces, hasta ahí tenemos cuánto debemos aislarnos, etcétera. Pero ¿qué pasa con el tratamiento? Existen principios generales del tratamiento y algo muy importante es las 2 etapas que yo les he mencionado. La etapa, esa fase inicial y la fase tardía de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico temprano es básico. El diagnóstico temprano, siempre el gol estándar va a ser a través de la PCR de SARS-CoV-2, de la reacción en cadena de polimerasa a través del hisopado nasofaringio. ¿Qué pasa con la prueba de antígenos? Sí, es más barata, pero tiene una sensibilidad extremadamente baja, menos del 60%. Específica sí, pero si es que estás asintomático, esa prueba va a salir negativa y va a salir falsamente negativa porque no es sensible, de tal manera que la prueba que tienes que hacerte para detectar el SARS-CoV-2 es la PCR, definitivamente. No anticuerpos tampoco. Ya les dije cómo hacer los anticuerpos. Entonces, si es que estás del día 1 al día 10, recuerda que estás en replicación viral activa. Hay terapias antivirales para eso, ¿sí? Que han probado ser eficaces con la evidencia que tenemos hasta el momento de solo 1 año, ¿sí? Por ejemplo, está el Remdesivir, están anticuerpos monoclonales antivirales que no están disponibles en el país y que son orales, que lo tienen en Estados Unidos, y el plasma convaleciente. Son efectivos en los primeros 10 días, después ya no son efectivos. Y recuerden aquí lo que estoy poniendo, no corticoides, no antibióticos. Existe un sobreabuso de estos medicamentos, todos llegan con acitromicina, todos llegan con suprednisona, con metilprednisona, no sé, siempre les dan cosas y uno ve la receta y se espanta. Dan ivermectina, dan nitoxoxanida, y ya se ha probado que esos medicamentos que son buenos para antiparasitarios no sirven para el COVID. Bueno, vamos a la siguiente etapa. En esta etapa, en realidad, en la replicación viral activa, pues nada, antivirales si es que es necesario, sino paracetamol y punto. Aunque no lo crean, es así. Y del día 8 al día 14 o más, ahí es donde viene la etapa más crítica de la enfermedad, que es la disfunción inmune, porque ahí puede venir el compromiso respiratorio, que me falta el aire, necesitan oxígeno, o una enfermedad mucho más severa. Ahí los antivirales ya no son eficaces. No queramos dar Remdesivir, no queramos dar plasma convaleciente porque ya se ha visto que eso no funciona en esa etapa de la enfermedad. Pero sí se ha visto que los pacientes que tienen esa disfunción inmune con desaturación, con esas PAFIs bajas, sí les va a servir los corticoides. Lo dijo el estudio de la OMS, lo ha dicho otros estudios también, y otros inmunomoduladores como inhibidores de la interleuquina 6, aunque ha habido algunas controversias en esa literatura por la evidencia, y se ha visto que sí pueden ser eficaces en la enfermedad severa. Yo particularmente he visto salir a pacientes que están casi en ventilación mecánica con inhibidores de interleuquina 6 y con los corticoides. Entonces, si vamos por la terapia, los asintomáticos no necesitan nada, obviamente.
En la enfermedad leve a moderada, sin alto riesgo de progresión, por supuesto, no necesita ninguna terapia y solo el control de los síntomas. Me refiero al control de la fiebre con paracetamol, ibuprofeno, si tienen tos, un antitusígeno, un modulador de la tos. Si tienen diarrea, pues algún inhibidor de la diarrea, o si no, solamente para mejorar la flora intestinal, pero nada más. No hay que dar una receta interminable a los pacientes, porque primero les va a hacer más mal que bien. Pero si ya tienen una enfermedad leve a moderada con alto riesgo de progresión, aquí están esos anticuerpos monoclonales utilizados ya en Estados Unidos, que son orales, pero nosotros no disponemos y que se ha visto que tienen una actividad adecuada. Y podría ser una alternativa el plasma convaleciente, que en nuestro país, en ciertas unidades, no se la puede realizar porque no tenemos cómo hacer los donantes. Si bien el proceso es fácil hacerlo en la extracción, pero tienen que medirse niveles adecuados de anticuerpos, etcétera, si se quiere hacer bien. En la enfermedad moderada que no necesita oxígeno y que está hospitalizado con alto riesgo de progresión, ahí se debe pensar en un uso de remdesivir, que obviamente esté en menos de los 10 días. Pero no use corticoide, por favor, al paciente que no está con oxígeno, porque si le da corticoide vemos que progresa más la enfermedad, más los infiltrados. Eso está visto. Entonces, solo se usa el corticoide en esa enfermedad severa, con una saturación menos de 94 o buenos 90, con una PAFI menos de 300, que requiere oxígeno suplementario. En eso sí utilizamos, puede ser dable dar remdesivir si es que está dentro de estos primeros días de la enfermedad, dexametasona sin duda, u otros corticoides que se utilizan en otras instituciones como la nuestra, como metilprednisolona, de acuerdo al protocolo que haya hecho cada institución. Y tocilizumab, pero tocilizumab viendo obviamente todas las indicaciones, que esté muy inflamado, con estado hiperinflamatorio el paciente. Y en la enfermedad crítica, sin duda, también está recomendado la dexametasona, si está dentro de los primeros días remdesivir, aunque yo lo discuto mucho allí, y el tocilizumab, que si bien es cierto, alguna bibliografía dice que no sirve en cuanto a la mortalidad o mejora de sobrevida, pero sí hemos visto que otros estudios como el Recovery, que ya le dio mucho crédito al tocilizumab. Sí lo usamos, sí lo estamos usando, sí han sacado pacientes adelante. Entonces, antes de que utilicemos todas esas terapias, mejor prevengamos. Todo esto es la prevención. Distanciamiento físico siempre, estar en lugares con buena ventilación, uso adecuado de la mascarilla, higiene de manos constante, limpieza y desinfección de las superficies, esto sobre todo en los hospitales es muy importante. El retiro adecuado de los elementos de protección personal, tanto la colocación como el retiro, pero sobre todo me refiero al retiro porque algunos médicos se equivocan en el retiro y pueden contaminarse allí, sobre todo en los que estamos en las áreas COVID, y eso es importante conocerlo. Entonces, dentro de las medidas de prevención no farmacológicas, algo que ya está trillado, pero que debe quedar en la memoria de todo el mundo, para todos y de aquí para siempre, es el distanciamiento social. La higiene de manos y desinfectar frecuentemente las superficies. Y obviamente está claro que el uso de mascarilla, sin duda. ¿Con qué limpio las superficies? Lo mejor es etanol, también peróxido de hidrógeno y hipoclorito de sodio. Obviamente la clorexidina no sirve para limpiar las superficies, pero sí utilicen cloro, hipoclorito, peróxido de hidrógeno, o simplemente el desinfectante que compran en el supermercado, que tiene amonio cuaternario, porque todos tienen amonio cuaternario, desde el más caro hasta el más barato, el alcohol desde el más caro hasta el más barato, con más marca o menos marca, pero todos sirven y pueden desinfectar las superficies de su casa y del hospital, obviamente. Y finalmente aquí decirles medidas de prevención, que es el uso adecuado de la mascarilla, no topar la parte delantera, siempre tapar la nariz, la barbita en los hombres, si bien es cierto les queda muy bien en algunos, pero tiene que ser al ras de la cara, o si no quitarse la barba. ¿Por qué? Porque no permite una buena coaptación de la mascarilla a la carita. No cruzar los amarra orejitas alrededor, porque queda una hendidura ahí en la mascarilla que puede entrar el virus, aunque no lo crean. Y obviamente lo que les dije, no toparse la mascarilla. Distanciamiento físico, en los hospitales utilizar un solo traje para el hospital, si es que es posible zapatos solamente para el hospital donde están trabajando, no mezclar esto con lo de la casa.
Y en el hospital y en los lugares donde trabajen, por favor, distanciamiento con la mascarilla bien puesta. No se relajen, el virus está tremendo en estos días. Y para concluir, entonces, las estrategias de manejo apropiado para pacientes con COVID están en constante evolución, sin duda. Y agentes óptimos para tratar la infección o prevenir la progresión no están claramente definidos. Lo tenemos claro, pero seguimos avanzando en eso. Se debe continuar entonces con las medidas de prevención no farmacológicas, es decir, uso de mascarilla, distanciamiento físico, higiene de manos. Y por suerte ya tenemos vacunas, todas, las de Pfizer, la de Moderna, que son vacunas de RNA mensajero, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna que nos tenemos ahora de Sinovac, que es de origen chino, todas sirven. Si bien es cierto la eficacia de una en otra va bajando, pero todas sirven para prevenir el 100% de enfermedad grave. Entonces hay que vacunarse, no hay que tenerle miedo a la vacuna, y sí pueden vacunarse los alérgicos, sí pueden vacunarse las personas que tienen alergia, solamente no podrían vacunarse los que tienen alergia al polietilenglicol de la vacuna. Muchísimas gracias.